Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras, cada semana un tema para el crecimiento espiritual. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Sigamos difundiendo en redes sociales un mensaje que es de mucha esperanza y edificación. Tenemos este tema importante que es sencillamente extraordinario, la conversión de Saulo de Tarso. Algo extraordinario en la vida de la iglesia cristiana, un cambio para siempre para el cristianismo. Y tenemos un invitado especial para acompañarnos, es el pastor Álvaro Díaz. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Y me alegra poderlo saludar nuevamente aquí en este tan interesante programa. Gracias, pastor. En términos generales, hablar de la conversión de Pablo, ¿qué significa, pastor? Hablar de la conversión de Pablo es hablar de un punto trascendental en la historia del cristianismo. Como sabemos, al leer el libro de los Hechos, esta historia fascinante de esta conversión, notamos el impulso que la conversión de Pablo le dio al Evangelio, le dio a la predicación del Evangelio, al crecimiento de la iglesia, que en aquel momento comenzaba a difundirse, a crecer. Realmente Pablo fue una ficha clave, usado por Dios, escogido por Dios, para darle un impulso notable al avance del Evangelio. Una historia diferente para el cristianismo con él, ¿no? Sí, así es. Pastor, me llama la atención el punto de partida del tema esta semana de el perseguidor de la iglesia, porque uno encuentra textos como aquel del capítulo 9, verso 1, que dice que Saulo de Tarso respirando amenazas y muerte para los cristianos. Era su respirar. Así es. Bueno, interesante en la historia ver que fue un hombre joven en aquel momento que tenía características que lo hacían algo importante o alguien muy importante, muy destacado para la religión judía, un hombre que llegó a ser parte del Sanedrín y que fue por nacimiento romano, pero descendiente del linaje hebreo, judío. De la tribu de Benjamín, dijo él alguna vez, ¿no? Y luego se prepara y llega a tener ese celo en su conocimiento de preservar la religión judía, celoso, que en ese momento rechazaba a Cristo Jesús, por ende al cristianismo que surgía. Y él fue un destacado perseguidor en su momento, lleno de esa autoridad que le daba ser miembro del Sanedrín, apoyado por todos los fariseos y los grandes líderes religiosos. Él se llenó de esa misión, se introdujo en esa misión de frenar el cristianismo y preservar el judaísmo. Por eso dice, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Pastor, encontramos a un hombre en esa condición, pero para Dios ya él lo tenía en la mira, ¿no? Sí, y notamos, luego conocemos la historia de Hechos, como yo creo que cuando Pablo o Saulo estaba allí participando de la muerte de Esteban, el Señor comenzó a hacer la obra en él en ese momento. Claro. Cuando él pudo ser testigo del testimonio de este mártir Esteban. Allí fue tocado su corazón, su mente, fue impresionada cuando ve ese testimonio, porque los testimonios de una vida consagrada, de una vida entregada, siempre van a impactar a los que están alrededor. Correcto. Y Pablo fue impactado y Dios tenía un plan, y desde allí, desde ese momento, el Espíritu Santo le tocó. Sin embargo, él en ese momento no reacciona, no cambia,
discute, lleva su inquietud ante los líderes religiosos y ellos le confirman y le fundamentan nuevamente de que no, de que hay que seguir y que este es un camino equivocado y no encuentra explicación para ese testimonio que acababa de impactar su vida. Tremendo, sí. Dice la historia de estos hombres de la Edad Media que la sangre de los mártires es semilla, ¿no? Y yo creo que hay una semilla ya que se siembra en el corazón de Saulo de Tarso. Sí, fue una semilla que luego va a germinar allí cuando Dios lo llama, después de ser ese Saulo entregado a esa misión de perseguir, de parar la predicación. Y por eso, pastor, vamos a hablar del camino a Damasco. Él a había Damasco. ido con su respirar al sumo sacerdote para pedir cartas, para poder avanzar en la persecución, pero lo que él no sabía era qué iba a pasar. Sí, aquí en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, y podemos leer el versículo 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos claramente allí el punto culminante del llamado para Saulo, mientras iba en su misión de destruir, de ir a Damasco para ir a las sinagogas y tomar presos a los cristianos que encontrara, que ya había llegado la noticia de que estaban allí muchos de ellos. En ese camino me llama la atención, queridos amigos, cómo llega ese resplandor de la gloria de Dios, la gloria de Cristo Jesús resucitado, y lo frena en su caminata con esos acompañantes, esos soldados que iban con él. Y ese resplandor de luz del cielo es más fuerte que la luz del sol. Que la luz del sol. Tanto que lo deja ciego en el momento. Pero lo más interesante es que allí en medio de esa luz le habla Jesús. Y prácticamente Saulo está viendo a Jesús, está teniendo un encuentro con Cristo Jesús, y él se lo aclara hablándole directamente y revelándosele con ese poderoso resplandor de la gloria de Dios. Esto nos lleva a pensar en qué bonito, qué poderosa es la gloria de Dios, y qué bueno cuando somos iluminados por ella. Por otra parte, pastor, me llama la atención en ese incidente que aunque Satanás no pudo vencer a Jesús, porque Jesús finalmente fue arrebatado para el cielo, perseguir a los hijos de Dios es perseguir a Jesús, ¿no? ¿Por qué me persigues? Le ¿Por dice qué me persigues? a Saulo. Sí, y le dice, y le presenta un dicho popular, pero muy conocido. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es la experiencia que se veía muy comúnmente en esa época y todavía hoy en ciertas regiones, de cómo el agricultor con bueyes lleva una vara que tiene una punta afilada para guiar, para azuzar a los bueyes en el arado. Y dar coces, estaba diciéndole, era la acción del buey o el animal patear esa vara que tiene un filo. Pero era pues, lastimarse. Si lo hace, se va a lastimar, se lastimaba más. Así que Jesús le está diciendo, mira, te estás lastimando, estás dando coces contra el aguijón, porque de cierta manera le está diciendo también, bueno, necesitas, y nosotros hoy necesitamos la guía del Maestro, que es Cristo Jesús. Y si nosotros rechazamos la guía, el mensaje, la palabra al Maestro, vamos a estar dándonos contra el aguijón, vamos a estar lastimándonos, estaremos
en contradicción y alejándonos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Pastor, y luego el Señor le indica a dónde debe ir, y me llama la atención por el hecho de que pues Jesús le estaba hablando, podía haberle indicado todo, pero le da un valor importante a su iglesia, ¿no? Lo envía a Ananías. Correcto, sí. Le dice que allí está en el versículo 5, yo soy Jesús. Luego en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. No sigas en contradicción, no sigas oponiéndote. Ve a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer, porque como dice usted, pastor, el Señor ya tenía un plan de ponerlo en contacto con el elemento humano, con otra persona. Y viene lo que nosotros conocemos como ese contacto de persona a persona, el evangelismo personal. Cuán importante es, aunque el Señor se le presenta con su glorioso resplandor, el Señor también lo lleva a que tenga un encuentro con una persona como Ananías, convertido, un apóstol de Jesucristo que estaba allí en Damasco. Y eso nos muestra que siempre tú y yo tenemos una parte importante que desarrollar en la evangelización. Que aunque el Señor se presente con su gloria, aunque envíe ángeles, finalmente siempre Él quiere que la obra sea complementada con nosotros. Pastor, y Ananías pues no recibe así con toda tranquilidad, ¿no? No, claro, y igual nos hubiese pasado a nosotros. Sí, correcto. Conociendo la historia de este hombre perseguidor que haya participado en tantas muertes de cristianos. Ananías conocía muy bien la historia, estaba enterado y bueno, él quizás no quería ser la primera víctima de Damasco, ¿no? Porque yo quizás pensó en ese momento y, claro. ¿Y cómo le voy a decir? ¿Y qué me va a pasar? Qué miedo, da mucho temor. Y él con ese temor estaba, pero el versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí está la respuesta de Dios al temor de Ananías. Está temeroso, pero Dios le habla y le da evidencias que Saulo ya estaba diferente. Está orando, mira, él está orando y él ya vio a un hombre que se llama Ananías que lo va a visitar y le pone las manos. Así que Ananías ve que tranquilo, que ya el terreno está preparado. Así es. Pastor, varios detalles que no quisiera dejar pasar por alto, y es que cuando hay ese encuentro en el camino a Damasco, hay una pregunta importante que yo pienso todo ser humano debería hacerse cuando encuentra al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, no? ¿Qué podríamos decirle a la persona que está al otro lado, que ha encontrado a Jesús, pero no ha tomado decisiones? Ajá. Es importante, querido amigo, que en nuestra comunión con el Señor le preguntemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué camino quieres que tome? Porque los caminos del Señor son los mejores. Dios tiene respuestas para nuestras preguntas. Amén. Dios tiene un propósito para nuestra vida, para tu vida. Y Él sabe que es lo mejor para ti, pero debemos presentarnos en oración con la disposición a dejarnos guiar por el Señor. No hacer lo que a nosotros nos parece, sino que el Señor sea quien nos guíe y nos muestre el camino. Porque dice en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así que por eso nosotros debemos permitir que el Señor nos guíe. Y si en este momento de tu vida te encuentras en medio de la oscuridad, en medio de incertidumbres, en confusión, recuerda, puedes orar en este momento y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué camino quieres que yo tome? Y el Señor te va a mostrar, te va a revelar, te va a hablar a través de su santa palabra. Por eso, abre la Escritura, abre la palabra, léela con oración y el Señor va a guiar toda tu vida.
Y pastor, yo pienso que a veces esa pregunta no se le hace al Señor porque hay una lucha y como usted decía, hay conflictos, hay situaciones, pero uno encuentra que ese cambio de ese perseguidor a apóstol del Señor no puede atribuirse a ninguna causa humana. Entonces hay un mensaje de esperanza, no importa quién seas, Dios puede cambiar la vida. Así es. El Señor creo que nos dejó también ese indudablemente nos deja ese mensaje aquí en esta historia de Saulo a Pablo, de perseguidor a predicador, cómo este hombre pudo cambiar y cuántos más hemos visto en la historia del cristianismo, personas transformadas. No podemos señalar, rotular a las personas. Tenemos que ver en cada persona a alguien que puede ser usado por el poder del Espíritu Santo. Igualmente, puede ser que estés escuchándonos en este momento y seas tú una persona que te consideras no apta, quizás te consideras una persona que está muy lejos de recibir la bendición de Dios, pero con esta historia el Señor te está hablando y te está diciendo que Él te puede usar y Él te puede dar una misión importante en su reino. Así es. Y bueno, recibe el llamado del Señor y su apostolado directamente del Señor y entonces comienza el ministerio de Pablo. Me llama la atención, pastor, que grandes hombres después de ese llamado son enviados al desierto. Moisés, Jesús pasa al desierto y también Pablo se va al desierto de Arabia, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese comienzo del ministerio de Pablo? Bueno, en Hechos 9 encontramos en versículos 20 al 25, Saulo predica en Damasco, allí mismo donde fue llamado y donde Ananías lo visita, ora con él, donde ocurre el milagro de recobrar su vista, donde ahora seguro tuvo oportunidad de tener un buen tiempo de estudio y de oración allí mismo. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Se le reveló Jesucristo en el camino, en ese glorioso resplandor, al quedar ciego, al recobrar la vista, ahora no tenía dudas. El que vi allá en ese camino y me habló es el Hijo de Dios. Y así que con esa convicción comienza a predicar. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y así que vemos que inmediatamente, como dice la Escritura, el apóstol Pablo comenzó a predicar aquí en Damasco con mucha convicción, completamente entregado a la causa del Señor. Pero allí sigue el relato, pasados muchos días, el versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Y viene la oposición, ¿no?, a su cambio. Ahora él pasa de ser perseguidor a perseguido. Y 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en un canasto para salvarle la vida. Y de allí le tocó salir entonces ya huyendo de Damasco en aquel día. Qué cambio, ¿no, pastor? Era un perseguidor y ahora él es el que es la víctima, ¿no? Pero destaco también, pastor, dentro de esto es el hecho de que Dios lo había escogido y le había afirmado, instrumento escogido me es este, ¿no? Y desde el comienzo, usted lo decía, desde el comienzo predicando que Jesús era el Hijo de Dios. Pastor, hablemos del regreso a Jerusalén y acabamos de mencionar que llega allí, pero la oposición es muy fuerte. El Evangelio, Jesús decía que a veces hace que nos deje padre y madre, hermanos y hermanas, ¿no? Sí, sí. Y ahora, pues, él había tenido
una posición privilegiada realmente con la religión judía, con sus líderes, el Sanedrín, todo su puesto, tenía gente al mando, era todo un líder y todo un funcionario, pero al convertirse al cristianismo, ahora su vida se hace más difícil. Se hace más difícil. Esos líderes religiosos que antes lo apadrinaban, lo acompañaban y tenía ciertos privilegios, ahora lo estaban persiguiendo. Y bueno, de Damasco sale y luego el relato continúa contándonos en la palabra, en Hechos 9, versículo 26 en adelante, que Saulo regresa a Jerusalén y ahora regresa para encontrarse con los hermanos de la iglesia en Jerusalén, pero notamos aquí, como dice el relato, que los hermanos tenían temor ante su visita. Miedo porque conocían su historia y algunos pensaban, bueno, esto será alguna estrategia, será algún plan, una trampa que nos va a tender aquí y nos puede tomar a todos. Y estaban en esa incertidumbre, y estaban con ese miedo y tenían toda la razón. Pero allí intervino, dice el relato bíblico, intervino Bernabé, quien le hace el puente, ¿no? La presentación. Correcto. Y le dice a los hermanos, hermanos, tranquilos, soy testigo de cómo este hombre estaba predicando en Damasco, cómo se convirtió. Ananías me contó, todo lo conocía Bernabé, y les cuenta el testimonio, lo presenta, y ahora sí los hermanos quedaron más tranquilos y pudieron aceptarlo allí en la congregación de Jerusalén. Pastor, dentro de este relato, y ya estamos llegando casi hacia el final, notamos que hay algo que asombra al universo, deja al Satanás con la boca abierta, y es el poder transformador del Señor, de convertir un perseguidor en un campeón de la verdad. Hay poder en el Evangelio. Hay poder en el Evangelio, amén. Así es, eso es lo podemos notar en la historia del apóstol Pablo. Asimismo, querido amigo que nos ves y escucha, el Señor en este día te está llamando para que puedas aceptar ese cambio, puedas aceptar el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito de transformarte, de llevarnos de gloria en gloria, si aceptamos su gracia, si aceptamos su perdón. No importa la circunstancia, no importa la situación, el Señor puede hacer una obra grande en cada corazón. Así es, pastor. Sin duda hemos tenido una lección importante porque nos habla del poder del Señor para llamar. Estamos mirando la historia de una iglesia que con el Espíritu Santo ve cosas sorprendentes. De todas las direcciones vienen conversos y los que eran enemigos se convierten en campeones de la verdad. Pastor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.